¿Cómo te salió el examen? Pues mal, tío. Lo que más me estudié fue lo de la revolución industrial y va y no lo pone, o sea... Siempre dices eso y puedes sacar más nota que yo. Que no, tío, que esta vez creo que ni apruebo, o sea... Claro que sí, claro. Que no, que sí, te lo digo en serio. ¡Ja! En toda la boca. Soy de Argelia. Vivo en España desde mis 6 años y desde que vine soy amigo con Alex. Aunque eso a sus padres no les haga demasiada gracia. Bueno, tío, hay clase, hay que irse. Venga. Chao. Cuando vino Maiden me hice enseguida amigo de él, pero a mis padres no les hace mucha gracia porque piensan que alguien de Argelia no puede ser una buena influencia. ¿Y conoces al chico nuevo? Lo he visto por el pasillo y me han dicho que es majo. De todos modos, ahora tengo que ser informática con él, así que hablaré con él y eso. Moladía, la verdad. Bueno, ya me cuentas cómo es. Sí, te contaré luego. Hablando de eso, ¿qué me toca ahora a mí? A ver, yo tengo informática y tú tienes francés. ¿Verdad? Hasta luego. Chao. Hola, soy Alex. ¿Qué tal? Yo soy Jorge. Tío, ¿cómo te has hecho eso? Esto, pero si no es nada. Como que no es nada, llevas una venda y todo. ¿Qué ha pasado? Nada, me lo hice ayer patinando. ¿Pero con patines en línea? Sí, fui a hacer un salto en un obstáculo y cuando me caí me la hice. Se me cruzó un idiota. Qué fuerte. Hey, Maiden, ¿qué tal? Hombre, ¿qué tal, Alex? Muy bien, tío. ¿Y tú debes ser nuevo? Sí, soy yo, hola. Bueno, ¿y qué tal? Bien. Bueno, pues a ver si quedamos un día y nos conocemos mejor, que yo me tengo que ir. Claro, tío. Venga. ¿Es esto, amigo? Sí, Maiden, ¿por qué? Porque siendo donde seguro que se pasa la vida regateando en el mercadillo robando carteras. Qué va, tío. Buenos días, chicos. ¿Qué tenemos la semana que viene? Examen, ¿no? ¿Sabéis la hora? Os la recuerdo. Muy importante estar puntuales. A las 12, el día 2 sobre Cervantes. Estoy con Alex. Cambiando de tema. ¿Cómo te va con Noah? Bien, el tío es bastante bajo. Hemos quedado para patinar esta tarde. ¿Te quieres venir? Esta tarde... Va, me intento acordar. Vale, busca los patines o el skate o lo que sea. Los patines se prestan por ahí tirados. Vale. Venga, va. Hola, Jorge. ¿Ya conoces a Maiden? No me dijiste que venía. ¿Qué más da, tío? Cuanto más mejor, ¿no? Ya ves. Sí. Bueno, va, ¿nos vamos yendo? Vamos. Cansancio, tío. Esos patines no sirven para nada, Maiden, con lo fácil que tienes tú para conseguir uno. ¿A qué te dejes? En el mercadillo, recateando, eso se va bien a los moros, ¿no? ¿Qué te pasa? Tío, relájate. Ni que te hubiese robado una bomba. Mira, tú sigue con este, que yo ya me voy. Tus amigos son un poco melodramáticos, ¿no? Yo creo que te has pasado un poco, tío. Era una broma, ¿tú no lo has pillado? Bueno. Chicas, ¿vosotros sois mediadoras del instituto? Sí, ¿qué ha pasado? Pues veréis que he tenido un problema con un par de amigos y me gustaría que nos ayudarais porque yo no sé solucionarlo solo y... Vale, pues tendríamos que mirar horarios y esas cosas, hablar con la coordinadora, pero se podría hacer. Sí, Vale. pero os tendríais que dar vuestros datos, cursos y demás. Vale. Vale, perfecto. Cuando tengamos cualquier cosa, os llamaremos. Vale, Sí, muchas gracias. Chao. Adiós. ¡Moro! ¿Qué? ¿Qué has dicho? A ver, si te metes con la gente para caer bien, te va a ir mal. Hola, yo soy Nayar Yo soy Cata. y somos las mediadoras. Te hemos pedido que vengas para que nos cuentes pues, un poquito tu punto de vista sobre el conflicto. El que has tenido con tus amigos y esas cosas. Vale, pues el otro día conocí a Alex en clase de informática porque era nuevo en el instituto. Y esa tarde quedamos para patinar. Decidimos quedar para patinar e invité a Maiden para que se llevaran bien y esas cosas. Y cuando llegamos, pues Jorge estaba un poco tímido, un poco raro. Y me empezaron a molestar las bromas que hacía Jorge y me fui. Entendemos, pues cualquier cosa cuando tengamos te llamaremos. Vale, muchas gracias por venir.
Hola, yo soy Nayar y ella es... Yo soy Cata. Y somos las mediadoras. Como mediadoras no os vamos a juzgar y no vamos a daros la solución al problema, sino que vamos a intentar que mantengáis una conversación, dándoos el turno de palabra y tal, para que lleguéis vosotros a vuestra propia solución. Sí, esto es confidencial, es decir, nosotros no vamos a decir nada ni va a salir nada de aquí y esperamos que por vuestra parte pues igual. Hay unas normas básicas que son respeto mutuo y no interrumpiros. Finalmente os haremos firmar una memoria de mediación que revisaremos después de una semana. ¿Alguien quiere empezar? Yo mismo. Pues yo conocí a Jorge el otro día en clase de informática y me cayó bien, el tío es muy majo. Y quedamos para patinar esa misma tarde. Se lo comenté a Maiden pues para que se conocieran, para que se llevaran bien, y cuando llegamos Jorge estaba un poco raro, a lo mejor estaba tímido o algo. Nos fuimos a patinar y cuando volvimos Jorge empezó a decir unas bromas que se podían malinterpretar. Y Maiden se ofendió y se fue. Yo me quedé un poco cortado, pero preocupado por él, porque es mi amigo. ¿Alguna cosa que añadir? No. Vale, Maiden, cuéntanos. A ver, yo con Alex somos casi como hermanos, nos conocemos desde hace años. Entonces viene Jorge nuevo al Insti y bueno, pues se conocen, se caen bien, vale. Y Alex me invita a ir con ellos a patinar, vale. Yo también conozco a Jorge, a ver si nos podemos llevar bien. Es que el tío empieza ahí a hacer unas bromas pesadas que una, dos, pues te dices, vale, pero ya la tercera cogí mis cosas y me fui. Vale. O sea, que quedaste por la tarde con Alex y con Jorge para intentar conocerlo mejor y las bromas pesadas de Jorge provocaron que te enfadaras y te quisieras marchar, ¿verdad? ¿Algo más que añadir? No. Vale, pues el otro día conocí a Alex en clase de informática y esa tarde quedamos para patinar. Y se trajo a Maiden y pues como no me avisó me sentó un poco mal. Hice unos chistes y Maiden se fue. Eran una broma, no te rayes. Cala, yo no me rayo. Debéis respetaros y no molestar ni faltaros el turno de palabra. Vale. Maiden, sabemos que esto a ti te importa y que quieres solucionarlo, así que intenta mantener una actitud un poco más tranquila. Lo siento. Entonces podemos estar de acuerdo en que Maiden y Alex se conocen desde hace muchos años, llega Jorge nuevo y conoce a Alex. Entonces, quedan los tres, pero Jorge no sabe que Alex ha invitado a Maiden. Hay una pequeña situación en la que, debido al malentendido, Jorge gasta unas pocas bromas y a Maiden le molestan y se va. ¿Con eso podemos estar de acuerdo? Sí, pero yo no pensé que se me hubiera ofendido tanto. Yo solo estaba de broma. A ver, Jorge, imagina que eres un chico que ha llegado a este país hace unos años y haces un gran amigo, porque sois buenos amigos, ¿no? Sí. Y viene otro chico que empieza a hacer bromas estereotípicas sobre tu procedencia. ¿Cómo crees que te sentiría? Pues me sentiría mal. No es la primera persona que se queja de mi humor, tengo un humor bastante raro. Ah, sí, gracias tío por el otro día del pasillo. Vale. Entonces, vamos a intentarlo contigo, ¿vale, Maiden? Imagina que llegas nuevo a un instituto y no conoces a nadie y te haces amigo de Alex. Quedáis tú y Alex por la tarde para ir a patinar y Alex trae a otro amigo del que no te había dicho que venía. Tú, para intentar hacer amigos con él, gastas unas cuantas bromas que a él parece que le molestan y se va. ¿Cómo te sentirías? Pues supongo que no las ha pillado. Bueno chicos, ¿qué creéis que podríais hacer para solucionar toda esta situación? Pues Jorge podía no hacer las bromas pesadas. Está bien, pero ¿crees que puedes desvirtuarlo? Bodón y cuenta nueva, a ver si nos podemos llevar bien. Muy bien. ¿Jorge? Pues podría cortarme un poco con las bromas. Vale, está bien. Yo podría avisar si voy a traer a alguien nuevo para que no se creen estas situaciones de malentendido. Muy bien. ¿Creéis que podéis mantener estos acuerdos? Sí. ¿Sí? ¿Firmamos esto? ¿Lo firmáis vosotros? En una semana se revisará. Sí. Para ver que todo se inicia. Os iremos a buscar a clase y esas cosas para que nos habléis cómo ha ido todo y ya está. Vale. Muchísimas gracias por venir, chicos. Adiós. Nos vemos. ¿Tienes un conflicto? Sin esfuerzo no hay solución. Piensa antes, luego actúa. Oye, ¿qué es eso Ya del que pasillo? siempre se puede mediar. Ya te contaré. No mires el color, guíate más allá de lo que ves. Todos somos especiales. Ni el sexo ni la raza nos hacen anormales.
Crece una espiral de abismo de egocentrismo. ¿De qué sirve el perdón si cada cual piensa en sí mismo? Ponte en su lugar. Deja de lado ese egoísmo. Piensa en cómo se siente. Los problemas para solucionarlos hay que plantearlos. Es empatía en las dos partes. Es más fácil esquivar los problemas que afrontarlos. Sabes que no pierdes nada, sé más solidario. No hay problema que se solucione por evitarlo. Ven a mediación, tan solo hazlo. Es más fácil esquivar los problemas que afrontarlos. Sabes que no pierdes nada, sé más solidario. No hay problema que se solucione por evitarlo. Ven a mediación, tan solo hazlo.